¿Qué pasaría si un día pasas de ser una figura, una persona admirada por miles y miles de personas, a convertirte en una criminal prófuga de la justicia? Este caso suena muy específico, pero ocurrió de verdad. Te platicaré todo en este video. Comenzamos con el crimen de hoy. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fully. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Muchas gracias por sintonizarme un miércoles más, que siendo honestos con ustedes, ya no los estoy subiendo los miércoles. Los estoy subiendo ya a finales de la semana porque por ciertos temas laborales es cuando puedo permitirme subir el episodio. Entonces muchas gracias por sintonizarme en el momento en que me estén sintonizando. Yo soy Karina y ya estamos, ya sé que lo digo todos los episodios, pero ya estamos cada vez más cerca del famoso episodio 100. Espero estén tan emocionados como yo. El crimen del que te voy a hablar el día de hoy fue el elegido hace 2 episodios. Bueno, pues esto ocurrió alrededor del 2014. Esta mujer, de la que te hablaré durante todo el video, se llama Liu Xiao'an y ella estuvo súper implicada en el movimiento girasol. Ahorita iremos más a detalle de qué es este movimiento girasol, pero se hizo muy viral cuando una foto de ella empezó a circular en redes. Este rostro sereno y atractivo se volvió como el estandarte, representaba el movimiento y fue así como la gente la apodó la diosa del movimiento girasol. No se complicaron muchísimo con el apodo, como te puedes dar cuenta. ¿De qué se trata este movimiento girasol? Y es bastante importante. El movimiento girasol fue una propuesta estudiantil en Taiwán que tuvo lugar entre el 18 de marzo y el 10 de abril del 2014. Los manifestantes, que eran en su mayoría estudiantes, ocuparon el yuan legislativo, aquí te voy a poner fotos, para oponerse a la aprobación del Acuerdo de Comercio de Servicios entre China Occidental y Taiwán, argumentando que se había negociado sin la debida transparencia y podría aumentar la influencia de China en la isla. Creo que aquí una pausa muy importante. Depende a quién le preguntes, te va a contestar si Taiwán pertenece a China. Si le preguntas a los que son de Taiwán, que si son parte de China, ellos te van a decir que no, que son una soberanía independiente y autónoma, con su propio sistema político, económico y militar. Pero si les preguntas a los de China si Taiwán es independiente, en China te van a decir que no. China considera a Taiwán como una provincia rebelde que forma parte de su territorio. Y de hecho, si quieren tener relaciones diplomáticas con Pekín, China exige a otros países no reconocer a Taiwán como un estado independiente. La mayoría de los países no reconocen a Taiwán como un estado independiente, principalmente para mantener relaciones diplomáticas con China. Sin embargo, muchos tienen relaciones informales o comerciales con Taiwán y lo tratan como una entidad separada en la práctica. Entonces la respuesta si Taiwán pertenece o no pertenece a China siempre es un depende a quién le preguntes. Es por eso que este tipo de movimientos donde hay acuerdos en los que China puede influenciar más a la isla de Taiwán son muy delicados. ¿Y qué pasó? Realmente sí tuvo un impacto positivo esta ocupación. Durante esta manifestación, los estudiantes exigieron una revisión detallada del acuerdo y la implementación de mecanismos para supervisar futuros tratados con China. Básicamente, el movimiento girasol no solo logró detener un acuerdo comercial, sino que inspiró a una gran generación de jóvenes taiwaneses en involucrarse en la política y la defensa de la democracia de Taiwán. Porque imagínate, si sí lograron hacer un cambio, pues ellos mismos dijeron, wow, esto vale la pena seguir fomentándolo y seguir haciéndolo y seguir implementándolo, no nos podemos quedar así, básicamente. Y entonces pues tú decir, pues ¿qué pregunté? Pero, ¿qué tiene que ver esto la criminal? Que en ese entonces no era la criminal. Liu Xiao'an en ese entonces era una figura destacada del movimiento girasol, que esto ocurrió, como te lo decía, en el 2014 en Taiwán. Que en ese entonces era una joven estudiante que ganó mucha notoriedad por su elocuencia y por su apariencia a la hora de las protestas. Se convirtió en una figura y en un símbolo mediático del movimiento. Algo que mucha gente recordó y que mucha gente decía que hizo un antes y un después, tal vez muy exagerado, pero así lo decían, es que en su frente, en esta foto que se hizo súper viral, la frase decía, la democracia no se puede negociar. Esta figura conocida fue durante un muy breve momento políticamente influyente y en lo que parecía, como te lo comentaba, en una figura de empoderamiento, se transformó pronto en una cadena de escándalos y delitos. Yo creo que también esta atención que recibió por parte de los medios, siendo que la consumió, fue consumida por el personaje, que captó tanta atención de tantos lados que se volvió muy famosa y muy popular.
quizás más de lo que ella esperaba. Ella nació en 1985 y se casó en el 2005. ¿Por qué te comento esto? Porque ella en realidad pues se podría decir que tenía una vida estable antes de los escándalos. Pero poco después de dar a luz a su hija, según las noticias, ella empezó a ejercer la prostitución para poder mantener lujos a los que empezó a acostumbrarse. Y esto empezaría a ocurrir a finales del 2014. A finales del 2014 surgieron acusaciones de que Liu no solo había estado involucrada en encuentros sexuales remunerados, sino que también había servido como intermediaria, y esto es muy gravísimo, como intermediaria en organizar estos servicios para otras mujeres. Fue muy escandaloso cuando en diciembre, el 13 de diciembre del 2014, se filtró un video de 12 minutos donde se le veía a ella entrando a un hotel con un cliente, con un posible cliente, pero era alguien infiltrado, era alguien que fingía ser un cliente, pero realmente quería exponerla. Cuando se filtra este video, Liu menciona que todo es un malentendido, que ella realmente no iba a vender servicios de los que ellos están hablando. Realmente lo que ella iba a hacer era vender alcohol, pero que alguien le había tendido una trampa. En el 2015 fue procesada por estar involucrada en el caso de prostitución que involucraba a varias mujeres taiwanesas, y justo en el 2015 la oficina de Estados Unidos en Taiwán detectó un patrón inusual de viajes de varias jóvenes taiwanesas hacia Estados Unidos, es decir, que entraban y salían frecuentemente hacia el territorio norteamericano con visas de estudio o turismo. Tras una profunda investigación, se descubrió que estaban involucradas en la prostitución y que una de las intermediarias clave era nuestra diosa del movimiento girasol, es decir, Liu Xiaoan. En ese momento sería arrestada, pero después liberada bajo fianza, con la condición de que no podría salir del país, es decir, se tenía que quedar en Taiwán. En el 2016 se admitió haber sido intermediaria de al menos 2 casos y fue condenada a 6 meses de prisión con suspensión de pena por 2 años, pero con la posibilidad de sustituir esa pena pagando una multa, además de una aportación obligatoria al Tesoro Nacional. Ahora, ¿se acuerdan del video filtrado de 12 minutos y luego que ella salió a defenderse diciendo que solo estaba vendiendo alcohol? Pues que creen que en el 2017 se le cae su teatrito, porque salieron chats, screenshots tal cual, en el que se podía ver que realmente no tenía nada que ver con el alcohol, y se le pudo sentenciar a 3 meses de prisión por perjurio, por haber mentido. Había una dualidad en los medios de comunicación. Por un lado, medios de comunicación en el que querían seguir defendiéndola diciendo que ella era la diosa del movimiento girasol, querían seguir teniendo esta figura, a esta imagen de una mujer que solo defendía la política, pero también había otros medios en los que querían tal cual decir, puede que ella haya sido así en un inicio, pero no pueden ocultar el hecho de que esa mujer también cometió crímenes muy graves y no se le puede perdonar. Liu Xiaoan, a menudo en los medios de comunicación, rompía en llanto y mencionaba ser una madre soltera porque por supuesto se separó de su marido, justificando que se vio obligada a trabajar en esta industria especial para su hija y para ganarse la vida. Pero eso no lo es todo, se van aumentando más cosas de Liu. También en el 2015, ella llegó a confesar que comenzó una adicción a las drogas. Esto sucede cuando ella empezó a trabajar de DJ en una discoteca, porque después de volverse la diosa del movimiento girasol, ya te comentaba que ganó muchísima atención mediática, ganó muchísima fama y empezó a tener muchos lujos, y por supuesto que también ganó muchísima relevancia, y pues en algún momento ella quiso volverse DJ en discotecas, y eso hizo que en el 2015 empezara a trabajar de vez en cuando como DJ. Ella dice que en el momento en que ella estaba trabajando, alguien le ofreció droga y ahí comenzó una adicción que no pudo parar. Esto porque es relevante, porque en el 2018, en agosto del 2018, fue detenida por posesión de ketamina tras un control policial. Una semana después, declaró públicamente que llevaba años batallando con la adicción y confesó que justo comenzó en su era de DJ del 2015. Sumada a esa confesión, dijo que había empezado un tratamiento en el hospital de Taipei y se comprometió a realizar pruebas de orina cada 2 semanas como para demostrar a su familia y amigos que estaba intentando salir de esa adicción. En una transmisión en vivo que hizo en el 2019, ella confesó que durante el periodo en el que estuvo con la adicción no había pasado ni un momento en el que no había consumido estas sustancias, y que de hecho tuvo que gastar muchísimo dinero en cirugías reconstructivas para reparar el daño que esto le había causado en el rostro. En poco más de 4 años,
Es decir, desde que se volvió famosa por ser la diosa del movimiento girasol hasta esa transmisión en vivo, había ocurrido una transformación en una mujer que ya era casi irreconocible, no solo dentro, sino también por fuera. Y después de tener tantas acusaciones de delitos y ser perseguida por acreedores, porque eso sí también debía muchísimo dinero, ella huyó a Estados Unidos con su visa de corto plazo en mayo del 2019. Porque sí, yo te había mencionado que le habían restringido salir del país, pero eso había ocurrido hace años. Ella dijo, bueno, ahorita ya nadie me está prestando atención, ahorita ya no hay tanta restricción con la salida del país, vámonos. Y se fue hacia Estados Unidos. En el momento en que este periodo en el que ella tenía que estar en Estados Unidos como turista expira, es decir, en agosto ya tenía que regresarse a Taiwán y ella no se regresa, vivió durante años como inmigrante ilegal, mudándose entre ciudades y dependiendo del apoyo de conocidos. En el 2023, hasta el 2023, la Fiscalía en Taiwán la declaró oficialmente como prófuga y emitió una alerta internacional. Y ocurre algo que nadie se esperaba. Durante ese mismo periodo, las autoridades taiwanesas investigaban el caso de un paquete de droga enviado desde Estados Unidos hacia Taiwán. Uno de los arrestados confesó que Liu, la diosa del movimiento girasol, era quien organizaba esto desde el extranjero, lo que sumó más presión para su captura. Aunque no fue acusada formalmente por este delito en Estados Unidos, el dato fue clave para su búsqueda. Y todo acabaría en el 2025. También un poquito de contexto cultural. Recordemos que Trump entró a la presidencia en el 2025. Ustedes saben todo lo que hizo con los inmigrantes a inicios del año y que sigue haciendo. Entonces, por supuesto que todo se sumó para su captura. Y luego, lo que ella hizo, lo sumó más. En el 22 de enero del 2025, Liu publicó en redes sociales una actualización sobre su vida. Una vida que estaba viviendo en Boston, revelando sin querer que estaba alojada en un hotel de esa ciudad. La publicación no pasó desapercibida y fue duramente criticada en redes sociales por autodelatarse. El 23 de enero del 2025, los agentes del ICE, en coordinación con la policía de Taiwán y de Boston, la localizaron en el hotel y la arrestaron. Justo el 4 de febrero del 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que en una reciente operación policial en Boston, un sospechoso criminal de tráfico de drogas y fraude fue arrestado. La mujer había ingresado al país ilegalmente en mayo del 2019, pero no salió del país en agosto como era previsto, y había permanecido ahí ilegalmente desde entonces. La gente pronto sospechó que se trataba de Liu Xiaoan, quien se hablaba en este comunicado. Para el momento de su detención, Liu se encontraba en un estado físico y emocional delicado. Fue trasladada a un centro de detención donde se esperaba en ese momento su deportación a Taiwán. Las imágenes del arresto, particularmente a esta, mostraban a una mujer completamente distinta a la que había sido ella una década atrás. Mucha gente en internet no podía ni siquiera reconocerla. Su apariencia había cambiado drásticamente debido al consumo de drogas, las cirugías y el deterioro acumulado de los años. Su historia comenzó como un símbolo de cambio y terminó convertida en una advertencia. Es oficialmente una de las fugitivas más buscadas de Taiwán. Quiero preguntarte, ¿tú crees que ella fue una víctima de la fama y de la presión social? ¿O simplemente una persona que eligió un camino más destructivo una y otra vez? Ahora ya conoces una historia que en Taiwán, bueno, y en todo Asia, fue súper sonado a inicios de este año. Ya conoces más sobre China. Me gustaría muchísimo leer tu opinión. Cuéntame si ya conoces sobre este caso, qué opinas. Y para decidir qué capítulo hablaremos la siguiente semana, quiero que elijas entre dos países. ¿Qué país quieres que sea el del próximo episodio? En Spotify pondré la encuesta, pondré varios países de Asia y también en YouTube pueden poner el país que quieran que se hable el siguiente episodio. Muchísimas gracias por sumarse un capítulo más. Voy a saludar a aquellas personitas que me dejaron un comentario en Spotify. Le quiero mandar un saludo a Luciel, a Haru09, a Oh My Ashley, a Camila Ramos, a Gatito 1004, a Brenda Coral, a Maga Maga 14, a Juanis Jaramillo, a Yamilet, a Arroz con Pollo, a Amo a mi gato, a Yosaía, a Violeta Arias, a Gerardo Abad, a Marions, a Yoyi, a Mihiu, a Luan, a Min, a Kalilu, a Sam Morales, Bere, Mango Fire, Vini, Hans Version, Andri Centeno, Mina, Danae, Joecita, Mimi, Marichuy Ramírez, Camila Paz. Y aquellas personas que me vieron desde YouTube, muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por estar ahí al frente del cañón. Ustedes saben que ahí busco
publicar más cosas. Y también, eso sí, si les gustan mucho los crímenes que cuento, en TikTok esta semana publiqué 3 casos. Son casos cortitos, pero bueno, si les gustan estos casos de China y de Japón y de Asia en general, les van a gustar. Ahora sí, hablando de los comentarios que hubieron en YouTube, muchísimas gracias a Esmeralda Pérez por tu comentario, a Dael48, a Azusa 143, a Nailea Olivas, Nanu, a IsCB97, a Camila Paz, a Judith, a Eli Forboy y a Carlos Reyes. Bueno, adiós. Gracias. Dejen un emoji aunque sea. Dejen este emoji. Así sabré que llegaron hasta acá. Chao.